Todo comenzó con una pregunta simple. ¿Qué es lo que realmente da sentido a la vida? Aquella tarde, mientras observaba el cielo oscurecerse, Diego se encontró atrapado en una espiral de pensamientos. Había logrado mucho en su vida. Éxito profesional. Relaciones. Metas cumplidas. Pero, ¿por qué seguía sintiendo ese vacío? Este tipo de vacío, esa sensación de que algo esencial le faltaba, era algo que no se podía llenar ni con dinero, ni con prestigio, ni con las cosas materiales que había acumulado. Era un vacío existencial. Y como muchas personas, se había distraído tanto con la rutina diaria que había olvidado hacerse las preguntas más fundamentales. A veces, todo lo que necesitamos es detenernos y escuchar ese susurro interno que solemos ignorar. Diego decidió enfrentar esa inquietud. Comenzó a cuestionar todo lo que le habían enseñado. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el verdadero propósito de vivir? Las respuestas fáciles que había escuchado a lo largo de su vida ya no le satisfacían. Fue entonces cuando comenzó un viaje, no físico, sino hacia su interior. Descubrió que para hallar la paz que tanto buscaba, debía enfrentarse a sus miedos más profundos y a las preguntas que evitaba. Esa noche, Diego se sentó a escribir, no buscando respuestas, sino buscando la verdad dentro de sí mismo. Al día siguiente, compartió sus pensamientos con un amigo cercano, un filósofo autodidacta llamado Gabriel. Gabriel le escuchó en silencio, sin interrumpir, hasta que Diego terminó de hablar. La vida, dijo Gabriel después de una pausa, no tiene un sentido único, no hay una fórmula mágica que sirva para todos. Vivir es aprender a lidiar con la incertidumbre y con el hecho de que quizás nunca sepamos cuál es el propósito definitivo. Pero tal vez, solo tal vez, el propósito no está en el destino, sino en el proceso de descubrirlo. Esas palabras resonaron en Diego. Era algo que siempre había sabido, pero que nunca había querido aceptar. Nos pasamos la vida buscando respuestas, queriendo controlar lo incontrolable. Pero tal vez, el truco está en aprender a vivir en paz con las preguntas sin respuesta. Gabriel le recomendó leer textos de filósofos como Søren Kierkegaard, quien hablaba de la angustia existencial como una parte inevitable de la vida humana, o Jean-Paul Sartre, quien argumentaba que somos radicalmente libres y que depende de nosotros crear nuestro propio sentido de la vida. A través de esos textos, Diego comenzó a comprender algo profundo: la libertad de elegir también es una carga, y el vacío existencial no es algo que debamos temer, sino algo que podemos abrazar. Con el tiempo, Diego se dio cuenta de que la vida no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de aprender a vivir con las incertidumbres, los misterios y las contradicciones. La verdadera libertad, pensó, está en aceptar que no siempre lo sabremos todo y que está bien. De hecho, esa es la esencia de ser humano. Y mientras más aprendía a convivir con el vacío, más plenitud comenzaba a sentir. Se permitió a sí mismo experimentar las emociones sin juzgarlas, y en lugar de ver su vacío como un problema, lo vio como un espacio para explorar, un terreno fértil donde podía sembrar sus propias ideas y creencias. Al final, Diego comprendió que la vida no es un rompecabezas con una solución única. Es un lienzo en blanco que cada uno debe pintar a su manera. Y aunque nunca dejó de buscar respuestas, ya no lo hacía con la desesperación de antes. Lo hacía con curiosidad, con el deseo de aprender y de crecer, sabiendo que cada día traería nuevas preguntas y que eso estaba bien. ¿Te has preguntado alguna vez si estás buscando respuestas en el lugar correcto? Tal vez, como Diego, estés tratando de llenar un vacío con cosas externas cuando la verdadera respuesta está dentro de ti. ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar un sentido definitivo, aceptaras que la vida es un viaje de descubrimiento constante? Al final del día, la clave no está en encontrar todas las respuestas, sino en aprender a hacer las preguntas correctas.